Capítulo 22. Los cambios hacen sala de reuniones. Bueno, Goku está muerto, ¿ahora qué pasará? Preguntó Win. No lo sé, Goku me contó su vida de manera muy resumida, y es lógico, dijo Bárbara. Creo que la pantalla nos lo dirá, dijo Gon apuntando. La imagen volvió con Goku apoyando la mano sobre la espalda de Kaio-sama, mientras que de fondo se veía a los amigos de Goku en el templo de Kami-sama, como si fuesen un holograma. Supongo que los vemos así porque Goku los está viendo por la mente, dijo Gon. Si tienes razón, dijo Kara. Ellos escuchaban a los amigos de Goku discutir cómo lo iban a revivir, ya que él ya había muerto una vez y era imposible traerlo a la vida. Escucharon a Dende dar su punto sobre las esferas de Namekusei y que con eso Goku volvería a la vida. Ese Dende es un genio, dijo Clark. Entonces así revive Goku, dijo Alex sonriendo al igual que todos, pero justo en ese momento Goku habló. Muchachos, esperen un momento, soy yo, Goku, dijo Goku. Papá, ¿dónde estás? Gritó Gohan. Todos permanecían callados para ver qué diría Goku. Les estoy hablando desde el otro mundo, solo quiero que escuchen esto. Recuerdo que Bulma me dijo que yo siempre atraigo a los sujetos con malas intenciones, y si realmente me pongo a pensarlo, creo que tiene toda la razón, por eso creo que mientras me encuentre ausente la Tierra estará más tranquila, dijo Goku anonadando a todos. Pero Goku, dijo Bárbara. Kaio-sama está dispuesto a aceptar que viva aquí, dijo Goku. Si tú lo dices, dijo Kaio-sama no muy seguro. Goku en eso dijo que esto no era ningún sacrificio, ya que él se quedaría a pelear con peleadores del más allá. Kaio-sama también rechazó ser revivido, y se quedará muerto conmigo aquí, ¿no es genial? A decir verdad lo siento mucho por Gohan y Milk, pero no se preocupen por revivirme, dijo Goku con una sonrisa comprensiva. Todos los amigos de Goku se pusieron tristes al escuchar eso. Diablos, no termino de llorar por una parte y Goku ya me hace otra escena así, dijo Win lagrimeando, ante la mirada de todos. Son lágrimas de macho, habló nuevamente Win en su defensa. Ya no me necesitan, porque Gohan se ha vuelto más fuerte que yo, dijo Goku sonriendo con orgullo. No, tú eres el más fuerte del universo, dijo Gohan preocupado. Qué tierno, dijo Bárbara con los ojos cristalinos. Bueno, esas son mis razones, yo me despido, y cuando mueran aquí nos veremos. Dijo Goku manteniendo su actitud de siempre. Vaya, a pesar de todo se oía tan alegre, parece que nunca conoció la tristeza, dijo Monel viendo como la pantalla se oscurecía. Parece que desde pequeño siempre tuvo esos ánimos, dijo Kara sonriendo. La pantalla volvió poco a poco, mostrando a Goku junto a Kaio-sama, el mono y el insecto viendo un televisor que transmitía lo que pasaba en la Tierra. ¿Cuánto habrá pasado? Goku se ve más musculoso y gigante, y con hambre también, dijo Kara viendo toda la comida que tenía Goku en las manos. Es verdad, está ultra mamado ahí, no sé cuánto tiempo pasó, dijo Win. Así que todos creen que Mr. Satan mató a Cell, bueno, no me importa, dijo Goku comiendo. Como que ese inútil que se llevó todo el crédito de haber matado a Cell, si lo único que hizo fue salir volando de un soplido cuando Cell lo mandó a volar, Gohan hizo el trabajo y Goku salvó a la Tierra, dijo Monel con una mueca. Parece que tiene mucha influencia en el mundo ese sujeto, es como Lex, dijo Clark también con una mueca, ver cómo ese sujeto se llevaba el protagonismo de Goku y Gohan no le gustó. Goku no se hace mucho drama por eso y Gohan creo que tampoco, son dos personas muy tranquilas, dijo Dina sonriendo. Si tranquilas, hazlos enojar y creo que este planeta con todos nosotros se va a la verga, dijo Win. Agente Scott, recriminó Gon. ¿Y cómo harías enojar a Goku? Inquirió Alex. Hazles daño a Bárbara, Dina o Kara y creo que sentenciamos nuestras vidas, dijo Clark sonriendo. Las chicas sonrieron ante eso, era bueno pensar que Goku las protegería. Ya paren de hablar de cómo hacer enojar a Goku y miren la pantalla, dijo Gon.
Lo siguiente que vieron fue el torneo que se organizó por Mr. Satan, donde todos los peleadores del mundo participaban, incluidos los amigos de Goku, excepto Vegeta, el cual había perdido las ganas de pelear luego de la muerte de Goku, ya que no había nadie que lo incitara a mejorar. Pobre Vegeta, no tiene con quien enfadarse ahora, dijo Monel. Alguien se dio cuenta que solo Kaiosama está viendo todo el torneo, Goku solo está jugando a las cartas con Gregory y Bubbles, dijo Bárbara. Sí, qué desconsiderado, su hijo está peleando ahí y no lo ve, dijo Alex. Es que sabe que va a ganar todos los combates, es obvio, dijo Clark. Las peleas fueron avanzando a otro sitio, donde los que pudieron avanzar fueron Krillin, Gohan, Trunks y un sumo. Las cosas se empezaron a complicar cuando vieron a Krillin ser derrotado de una manera rápida y sin piedad. El siguiente fue el sumo, que terminó por ser asfixiado por un sujeto desconocido. Algo me dice que la Tierra vuelve a estar en problemas, dijo Jon serio mirando como Trunks ahora peleaba con un sujeto que solo buscaba matarlo aunque fuera solo un torneo. Esos sujetos solo buscan matar, algo me dice que no son los peleadores que contrató ese tal Mr. Satan, dijo Kara. Vieron a Trunks matar a ese sujeto y luego ser noqueado por otro sujeto que no pudieron ver. Esto se complica, dijo Alex. La Tierra se encuentra en problemas, y creo que es Bojack, dijo Kaiosama, que en eso explicó quién era en verdad. Es como un amenazador de mundos, dijo Kara. Ante eso, nosotros los Kaiosamas de las 4 regiones unimos nuestras fuerzas para encerrarlo en un planeta lejano, dijo Kaiosama. ¿Pero cómo se escapó entonces?, preguntó Bárbara. Goku, tú fuiste quien tuvo la culpa, porque en la pelea contra Cell, le causaste un gran daño a este planeta, como tú me mataste, ese sello se rompió y obtuvo la libertad, ahora Bojack trata de amenazar a la Tierra, dijo Kaiosama. Hasta muerto Goku trae enemigos, dijo Mon en la forma de broma, pero solo recibió un golpe de cara que lo hizo caer de la silla. Pero Kaiosama, Gohan está en la Tierra, él puede defenderla, dijo Goku sonriendo. La pelea por fin había comenzado, y Gohan estaba peleando contra 3 guerreros al mismo tiempo que no le daban chance de ventaja. Son unos cobardes, gritó Kara, rompiendo la mesa. Para suerte de la mesa, en ese momento Piccolo llegó al campo de batalla y Trunks logró recuperar el conocimiento, sumado a que Vegeta por fin hizo su aparición. Lamentablemente el gusto les duró poco, ese sujeto Bojack era demasiado fuerte para Vegeta, y los demás enemigos se le ingeniaron para derrotar a los amigos de Goku, quedando Gohan nuevamente solo, pero ahora contra los 4 oponentes. Gohan, qué mal veo esto, dijo Jon, viéndose en su rostro algo de preocupación, muy raro en él demostrando emociones. Kaiosama, no podemos hacer algo para ayudar en esto, gritaba Goku viendo la pelea, y como ese tal Bojack comenzaba a apretar a Gohan hasta aplastarlo. Vaya, parece que ya estás viendo a tu padre en el otro mundo, muy pronto te reunirás con él, no te preocupes, dijo Bojack aplastando más a Gohan. Es un desgraciado, es solo un niño, dijo Bárbara tapándose la boca. Kaiosama, gritó Goku, pero Kaiosama le negaba con la cabeza. Es verdad, Goku es un alma, está muerto, teóricamente sería como un fantasma, dijo Clark. Los gritos de Gohan retumbaban en toda la sala, haciendo que todos desvíen la mirada de la pantalla, hasta que escucharon hablar a Goku. Ya no puede seguir viendo esto, gritó Goku, que colocó 2 dedos en su frente y desapareció. ¿Qué hace? Está muerto, dijo Alex incrédula. Todos estaban atentos. En un resplandor de luz, Goku apareció a un costado de Bojack, encajándole un golpe en todo el rostro que hizo soltar a Gohan. No hay palabras para describir a este hombre, para él no existen las reglas del otro mundo, dijo Jon increíblemente sonriendo. Ese golpe se pudo sentir a dimensiones, dijo Monel. Gohan caía, hasta que fue atrapado por el espíritu de Goku, colocándolo entre sus brazos. Gohan, demuéstrales tus verdaderos poderes a estos sujetos, dijo Goku seriamente. Es muy tierna esta escena, dijo Kara. Papá, dijo Gohan abriendo un poco los ojos. Goku lo vio aún serio.
tú no eres débil, si no lo intentas nunca solucionarás nada, tu deber es proteger a la Tierra. Dijo Goku y con eso su espíritu se fue. Goku en otra vida fue motivador personal, dijo Win. Es verdad, sus frases son inspiradoras, dijo Bárbara riendo. Gohan ante eso se levantó, intentando reconocer todo lo que pasó. Mi papá me ayudó, dijo Gohan, para luego pasar al Super Saiyajin fase 2 de un grito. Wow, dijo Dina. Me dijo que protegiera la Tierra a toda costa. Explotó Gohan de rabia. La piel de gallina volvió, dijo Monel. Lo siguiente que vieron fue a Gohan eliminar uno por unos a todos de una manera brutal y con tanta facilidad. Y eliminando a Bojack con un Super Kamehameha y con eso el recuerdo acabó. La fase 2 del Super Saiyajin es de temer, dijo Clark. Sí, que tan solo un niño la pueda usar ya es otro tema, dijo Jon. El recuerdo volvió con Goku anunciando que volvería a la Tierra por un día, luego de estar 7 años muerto. Así que pasaron 7 años así como así, dijo Clark. La pregunta es, ¿qué tan fuerte se volvió Goku en ese tiempo? Dijo Kara. Es verdad, Goku no habrá parado de entrenar ni un solo segundo, dijo Bárbara con una sonrisa. Ya lo veremos, dijo Alex apuntando a la pantalla. Vieron a Goku aparecer junto a Urana y Baba detrás de sus amigos que se dieron cuenta enseguida de su presencia. ¿Cómo están? Vaya, se ve que han cambiado mucho, como pasan los años, cuéntenme, cómo han estado, dijo Goku con su sonrisa habitual. Wow, esos cambios en los amigos de Goku no me lo esperaba, el pelón ya no es más el pelón, dijo Monel. Y bueno, pasaron 7 años, dijo Alex. Ante eso vieron como la mayoría de sus amigos fueron a saludarlo con lágrimas cayendo. ¿Quién no puede extrañar a Goku? El que no tiene alma, dijo Win. Concuerdo, dijo Dina. Yo también quería verlos, dijo Goku, hasta que notó como un pequeño se ocultó detrás de Milk. Goten, él es tu padre, dijo Milk con una sonrisa. El segundo hijo de Goku, dijo Monel con duda. Sí, dijo Bárbara. Se parece mucho a mí, entonces él debe ser mi hijo, dijo Goku. Goku se acercó a Milk y su suegro, y ahí todos pudieron ver mejor al niño, que era una copia de Goku pero más pequeño. Pero si es su clon, dijo Win incrédulo. Nunca vi algo así, son 2 gotas de agua, dijo Jon. Goten lo veía sin saber qué hacer. Debe ser algo incómodo conocer a tu papá, que estuvo muerto por 7 años, dijo Win. Papá, gritó Goten, que fue directo a abrazar a su padre. Goku lo atrapó y lo colocó en su hombro. ¡Qué niño tan vigoroso, eres idéntico a mí, debes ser muy fuerte, dijo Goku riendo, para luego empezar a jugar ante la sonrisa de todos. ¡Qué tiernos!, dijo Kara. Sí, parece que Goku, aunque no lo note, tiene un don para llevarse bien con los niños, dijo Bárbara. Luego de eso todos se pusieron en marcha hacia el torneo. No recuerdo si tenías tanto cabello en la cabeza, dijo Goku, que caminaba a un costado de Krillin. Desde que éramos niños siempre te dije que me afeitaba la cabeza, dijo Krillin. Goku intentó recordarlo, pero no pudo. Este Goku no cambia, dijo Bárbara con una sonrisa. ¿Y por qué ahora te lo dejaste crecer? Creo que te ves mejor sin todo ese cabello más largo, dijo Goku siendo sincero. ¿Alguien notó que ahí pasó el androide 18? Dijo Monel. Ante eso y que Goku se diera cuenta también, todos se enteraron que Krillin estaba comprometido con la androide y que tenían una hija. Sin palabras, dijo Win. No puedo creer que Krillin esté con una mujer así, dijo Monel sin creerlo. Es una buena lección de vida, o que Dios tiene a sus preferidos, dijo Alex. Creo que me tiro más por la segunda opción, dijo Monel. Hola amigos, ¿de dónde vienen? Dijo una reportera que se acercó a Goku. Bueno, yo vengo del otro mundo, dijo Goku apuntando hacia arriba. Eso hizo que todos se palmearan la frente. No Goku, ¿cómo vas a decir eso?, dijo Kara. Señor, qué bromista es, dijo la reportera riendo. No se la creyó, dijo Win.
Se equivoca, yo no estoy bromeando, dijo Goku, que luego empezó a explicar que esa aureola se la daban a los muertos. Definitivamente no sé cómo no me di cuenta antes de que Goku era Kakaroto, dijo Clark. Vieron a Goku y los chicos llegar al lugar donde estaban todos los participantes, el cual estaba repleto. ¡Wow! ¡Cuánta gente!, dijo Dina. Vaya, pero si son ustedes, dijo un sujeto que se acercó corriendo. Ese sujeto creo que es el que narra las peleas, dijo Bárbara. Hola, dijo Goku. No puedo creerlo, siempre los estuve esperando, y van a participar en el torneo, dijo el comentador. Los chicos le asintieron. Supongo que ustedes derrotaron a Cell y no ese tonto de Mr. Satan, ¿verdad?, dijo el comentador, dándose cuenta de la respuesta al ver la sonrisa de Goku. Esto se pondrá muy interesante, por cierto, desde que te vi me dio curiosidad, ¿qué significa eso que tienes en la cabeza?, preguntó el comentador. Ah, lo que pasa es morí durante la batalla con Cell, y por ser este día tan especial, me dieron permiso de salir del otro mundo, dijo Goku como si nada y dejando sin palabras al narrador. Ahí está Goku y su bocota, dijo Bárbara rodando los ojos. Luego de eso vieron cómo todos se formaron para probar su fuerza mediante una máquina, no sin antes ver al ridículo de Mr. Satan. Qué sujeto que no soporto, dijo Dina rodando los ojos. Vieron pasar al androide número 18 y golpear la máquina, haciendo que marque 774 puntos, eso hizo que todos se alteraran. Creo que alguien no sabe nivelar su fuerza, dijo Clark. Parece que no, dijo Alex con una sonrisa. Todas las personas pensaron que máquina se descompuso, cuando el androide le volvió a dar y marcó 203. Bueno, algo es algo, dijo Bárbara. Vieron como todos los amigos de Goku, incluido él mismo, fueron pasando y golpeando la máquina, sobrepasando los niveles normales, hasta que fue el turno de Vegeta. A un lado, dijo Vegeta, haciendo que todos lo miren. Este golpeó la máquina y la destruyó por completo, enviándola a volar a una pared. Este Vegeta, dijo Bárbara negando con la cabeza. Luego vieron los combates de los infantes, donde participaron Trunks y Goten, ganando Trunks por usar el Super Saiyajin, aunque Goten también lo había utilizado. Luego vieron a Trunks casi matar a Mr. Satan, eso hizo reír a todos. Se lo tenía merecido, dijo Bárbara riendo. Luego de eso vieron a los chicos conocer a un sujeto extraño que se acercó a saludar a Goku, luego los chicos eligieron su número para pelear, llevándose una sorpresa cuando supieron contra quién pelearía Goku. Goku contra Vegeta, esto se va a poner feo, dijo Whin. Vieron pasar los combates, incluyendo la masacre de Videl ante el participante Spopovich, también que a causa de un pedido del sujeto extraño con el cual se enfrentó Piccolo, el cual era el Supremo Kaioshin. Aquel favor que pidió fue que no intervinieran en la pelea de Gohan, lo que terminó en que unos sujetos extraños le roben la energía y salgan huyendo de la plataforma. ¿Por qué Goku no intervino? Era su hijo el que estaba sufriendo ahí en la arena, dijo Bárbara. Aquel sujeto dijo que por favor no se metieran, dijo Jon. ¿Y tú le harías caso a un desconocido que solo da mala espina?, inquirió Dina. Todos se pusieron en marcha para ir detrás de esos sujetos extraños. En el camino el Supremo les contó a todos la situación sobre el tal monstruo Buu y el mago Babidi. Al llegar vieron como los sujetos que le robaron la energía a Gohan fueron traicionados y al mismo tiempo asesinados. Por Rao, no tienen piedad ni con sus compañeros, dijo Kara. Las palabras se cortaron ahí cuando vieron a ese tal Dabura aparecer enfrente de Kibito y eliminarlo de un solo ataque. Vieron también como Dabura les escupió, haciendo que se conviertan en piedra a Krillin y Piccolo. Esa habilidad es una molestia, es como Medusa, pero a diferencia que este sujeto escupe, dijo Clark. Escucharon al Supremo decir que la única manera que devolvieran a la normalidad es matando a Dabura. Entonces sí hay una manera, y es más fácil de lo que pensé, dijo Goku sonriendo. Si Goku dijo que será fácil, entonces lo es, dijo Whin.
Ellos entraron a la nave donde se escondieron Babidi y Dabura. Al entrar una compuerta se comenzó a abrir donde un sujeto con armadura blanca les explicó que tendrían que pasar unos cuantos escenarios para llegar a Dabura y Babidi. O sea que nos esperan unas cuantas peleas por ver, dijo Monel emocionado. Y el guerrero del primer escenario soy yo, y eso quiere decir que aquí morirán, porque no serán capaces de ganarme, dijo el sujeto riendo con arrogancia. ¡Qué estúpido!, dijo Dina. Luego vieron como Gohan, Goku y Vegeta comenzaban a jugar piedra, papel o tijera para decidir quién pelearía primero. Es una situación de vida o muerte según el Supremo y ellos se ponen a decidir una pelea con un simple juego, dijo Jon rodando los ojos. Es que tú no sabes ponerle emoción al asunto, dijo Whin. Al final ganó Vegeta, y lo que pensaron que sería una pelea reñida, terminó siendo un abuso con Vegeta, no dejándose golpear en ningún momento y luego eliminándolo con un ataque de energía. Bueno, eso fue fácil, dijo Dina. El siguiente combate fue de Goku contra una criatura que absorbía la energía, pero que también fue una pelea fácil, ya que Goku lo sobrecargó de energía, haciendo que explote. Y por último fue la pelea de Gohan contra Dabura, algo que fue media tardada ya que Gohan había dejado de entrenar y la pelea se estaba alargando de manera inútil, entonces Dabura canceló la pelea. Vegeta está algo impaciente, dijo Dina. Él quiere pelear con Goku a toda costa, por lo tanto quiere terminar con esto rápido, dijo Clark. ¿Pero por qué se canceló la pelea?, preguntó Kara. Creo que fueron a buscar otro guerrero, y parece que el Supremo ya lo descubrió, dijo Jon. Antes que alguien dijera algo, vieron como Vegeta comenzó a retorcerse de dolor mientras se sujetaba la cabeza. ¿Qué pasa?, preguntaba Bárbara. Están intentando controlar el corazón y mente de Vegeta, él aún contiene maldad en su corazón al parecer, dijo Jon seriamente. El estruendo terminó y ahora Vegeta estaba en Super Saiyajin, pero con algo diferente que era notable a simple vista. Esa M en su frente, es la que tenían los lacayos de Babidi, eso quiere decir que ya está bajo su control, dijo Alex incrédula. Vieron como el entorno cambió y ahora estaban en el torneo nuevamente. Esto no es un buen indicio, dijo Clark. Cállate ya. Quiero derrotar a Kakaroto, no importa lo que pase con las demás sabandijas, dijo Vegeta. Vegeta sin pensarlo se dio vuelta y apuntó a Goku con su dedo, para luego mostrar su palma y formar un orbe de energía que se lo lanzó sin pensarlo. Goku ante esto intentó resistirlo, pero al estar en forma base lamentablemente no pudo y se hizo a un lado, dejando que el ataque siguiera su curso, impactando de lleno con el estadio y siguiendo arrasando con toda la ciudad hasta terminar en quién sabe dónde. Por Dios, la cantidad de muertos, no la puedo ni imaginar, dijo Clark. Goku lo miraba entre serio y confundido, intentando deducir si en verdad Vegeta estaba haciendo eso por voluntad propia. Oye, Kakaroto. ¿Qué vas a hacer? Vamos a pelear tú y yo, claro, si no quieres ver más montañas de cadáveres aquí, dijo Vegeta, asombrando a todos. Vegeta, no me digas que tú, te dejaste manipular por Babidi, dijo Goku seriamente. No puede ser, bueno, sí puede ser, dijo Whin. Responde Vegeta. Gritó Goku. Vegeta no respondió, sino que con una mirada retorcida, alzó la mano a un costado y lanzó otro ataque de ki, eliminando a más personas. Está descontrolado, no sé si es Vegeta o Babidi controlándolo, dijo Bárbara. Quiere forzar a Goku a que pelee con él, y creo que lo está consiguiendo, dijo Bárbara al ver el rostro de Goku. Gohan intentó calmar las aguas, pero Vegeta lo envió al suelo. A un lado, no quiero insectos. Esta pelea es entre Kakaroto y yo, dijo Vegeta. Goku ante eso pasó a su Super Saiyajin y volvió a preguntar si Vegeta se dejó controlar por la magia de Babidi. Si no hubiera hecho eso, apuesto que no pelearías conmigo, porque solo podrás estar solo un día en la Tierra y estos insectos intervinieron en nuestros asuntos, dijo Vegeta. Solamente por algo tan insignificante, solamente por esa tontería, dijo Shin. Esta gran tontería. ¿Crees que esta es una gran tontería?, gritó Vegeta expulsando más poder.
Si fuera el Supremo, me callaría, dijo Kara. Esta pelea significa todo para mí, no me interesa ese tal Majin Buu, ese miserable superó mis poderes. A pesar de ser de la misma raza, superó mis grandes habilidades, yo soy el príncipe Saiyajin pero ese maldito tuvo que superarme, se merece lo peor, incluso me salvó la vida, y jamás se lo perdonaré, jamás, dijo Vegeta. Nunca lo va a superar, dijo Kara negando con la cabeza. Su orgullo es más grande, dijo Jon. Goku en eso aceptó el reto de pelear contra Vegeta, pero el Supremo mencionó que antes debería pelear contra él. Qué molesto que es el duende, dijo Monel. Monel, es un dios, respeta, dijo Alex. Goku comenzó a alzar la mano lentamente, y luego la extendió enfrente de la cara del Supremo, para seguido de eso generar una esfera de ki. Goku amenazando a un dios, si ya era mi ídolo, ahora es el nuevo dios al que le voy a rezar todas las noches, dijo Whin, ganándose la mirada de todos. Qué sexy es Goku cuando se enoja, pensaba Kara. Vieron cómo la pelea entre ambos Saiyajines de alto nivel comenzó, viéndose como ambos llevaban un ritmo parejo. Es impresionante, ambos poseen el Super Saiyajin fase 2, dijo Dina. La pelea continuó hasta que ambos se detuvieron, solo para que Vegeta contara cómo fue que se dejó manipular. Así que ese poder lo obtuvo gracias a Babidi, porque de lo contrario él no llegaría al Super Saiyajin fase 2, dijo Bárbara. Vegeta, se supone que tú eres un guerrero muy orgulloso y dejaste que Babidi te manipulara solo para volverte más fuerte. Exclamó Goku. Tiene razón, es muy bajo eso para alguien tan orgulloso como él, dijo Jon. Yo solo quería regresar a como era antes, Quería ser el Saiyajin cruel y despiadado que no le importa nada, y quería tener una batalla perfecta. Me sentía repugnante, sin darme cuenta poco a poco fui formando parte de ustedes y fui teniendo una vida ordinaria y aburrida. ¿Cómo fue posible que yo, un guerrero frío, formara una familia? Pensé que esto no tenía nada de malo. Mi corazón fue volviéndose más tranquilo, hasta la tierra me pareció un lugar bello para vivir, por eso le pedí a Babidi que me regresara esa maldad que habitaba en mi corazón, gracias a eso ahora me siento un poco mejor, terminó de decir Vegeta, en un discurso que dejó sin palabras a todos. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Vegeta? Preguntó Goku seriamente a lo último que dijo Vegeta. Wow, esto de repente se puso profundo, dijo Monel. Goku le salvó la vida y le dio otra, dándole la oportunidad de hacer una familia en la Tierra, lo perdonó, y eso a Vegeta no lo terminó de convencer, dijo Bárbara. ¿Cómo Goku puede llegar a cambiar hasta la persona más orgullosa? Dijo Jon con una leve sonrisa, viendo cómo ambos guerreros volvían a alzar sus poderes. Entonces la pelea de Goku y Vegeta prosiguió. Por Rao, esta pelea es increíble, dijo Kara. No te lo discuto, dijo Clark. En esos momentos Goku detuvo la pelea y le dijo a Vegeta que sintiera aquel ki poderoso que apareció de la nada. Ante eso y que obviamente era Majin Buu, Goku decidió sacar una semilla del ermitaño, pero Vegeta lo noqueó por espalda antes que lo hiciera y ahí acabó el recuerdo. No puede ser tan tramposo, dijo Kara enojada. Eso es jugar sucio, dijo Whin. El recuerdo volvió con Goku despertando y analizando la situación, concluyendo en que Vegeta murió y Gohan también, ya que el ki de Majin Buu seguía como si nada. Goku apareció en el templo de Kami-sama, donde estaban Krillin, Piccolo, Dende y Mr. Popo. Dende curó a Goku y luego Piccolo le explicó todo lo que había pasado. Entonces todo se fue a la verga, dijo Whin. Krillin en eso intentó convencer a Goku de que derrotara a Majin Buu, ya que él era el único que podría, pero este disculpó ya que dijo que no podría derrotarlo y que la única manera sería hacer la fusión, donde Goku explicó de qué se trataba. Bueno, eso podría funcionar pero Gohan y Vegeta estaban muertos, dijo Bárbara. Luego se les ocurrió el plan de enseñarle la técnica a los chicos, luego vieron a Goku ir a interrumpir los deseos de Shenlong. Cuando ya estaban en el templo, Goku les explicó a todos lo que pasaba y eso claro incluía la muerte de Vegeta y Gohan. Bueno, ahora, Goku les enseñará la técnica de la fusión, dijo Alex.
El problema surgió con el radar del dragón, así que Trunks es enviado a buscarlo mientras Goku hacía tiempo con Majin Buu y Babidi. Ahora estaba Goku enfrente de Majin Buu y Babidi. Qué desagradable que es ese enano y el otro parece un chicle mal hecho, dijo Dina. ¿Qué quieres de nosotros? Ah, ya sé, vienes a decirnos dónde están esos 3 granujas, dijo Babidi. ¿Cómo crees? Jamás haría eso, uno de ellos es mi hijo, solamente vine para advertirles algo, dijo Goku y ante eso Babidi comenzó a reír. Pongan atención, dentro de muy poco esas 3 personas aparecerán, cuentan con mi promesa, por eso les pido que dejen de molestar a los débiles y no destruyan las ciudades, dijo Goku. ¿Y por qué los esperaríamos? ¿Acaso tienen planeado hacer algo? Preguntó Babidi. Sí, están entrenando especialmente para derrotarlos, dijo Goku. Majin Buu y Babidi comenzaron a reír. Esos malditos, ya van a ver la que les va a caer, dijo Dina. Si planean escucharme, entonces me revelaré ante ustedes al menos un rato, dijo Goku. Oh sí, esto se puso bueno, dijo Win. Goku pasó a su Super Saiyajin y luego se concentró en sentir el ki de Trunks para ver por dónde iba, pero notó que estaba quieto. ¿Qué estás esperando? Ve por el radar ahora. Gritó Goku de repente asustando a todos. Creo que hoy de tantas emociones me va a dar un paro cardíaco, dijo Win. Goku volvió a su estado base solo para mostrarle bien las fases a Buu. Como pueden ver, así estoy normalmente, dijo Goku pasando al Super Saiyajin, luego pasó a la fase 2. No son la gran cosa, no parecen tan sorprendentes, dijo Babidi. Goku rió ante eso. ¿Qué tienes en mente, Goku? Se preguntaba Kara. Y esta superará los poderes del Super Saiyajin fase 2, dijo Goku que empezó a gritar, haciendo que su grito retumbe en toda la sala. Su grito está haciendo retumbe en toda la oficina, dijo Jon. Bájale al volumen, dijo Win. No es una película, Win, dijo Bárbara con la mano en la frente. Miren el mar, la tierra, todo, dijo Dina incrédula de lo que veía. Su poder no tiene límites, dijo Clark. Toda la tierra está temblando, dijo Kara. Su cabello, dijo Monel. Ante un grito que se escuchó en todos lados, Goku terminó la transformación, y cuando la luz se despejó, literalmente la boca de todos cayó al suelo. Goku, intentaba decir Kara en un intento de modular. Su pelo, sus cejas y esos rayos que lo rodean, es increíble. Gritó Win. Esta es la transformación del Super Saiyajin fase 3, lamenté mucho hacerlos esperar, pero es que aún no la controlo, dijo Goku con esa mirada seria. Goku ante eso se abalanzó hacia Buu y comenzó a usarlo como saco de boxeo, hasta que sintió el ki de Trunks volver al palacio y entonces decidió retirarse. Ahora Goku se encontraba hablando con Piccolo. Este le había preguntado si con el Super Saiyajin fase 3 hubiese podido derrotar a Majin Buu, pero Goku solo sonrió y dijo que posiblemente la perdería a la pelea. Pero lo uso como saco de boxeo en todo momento, en mi opinión si le hubiese ganado, dijo Clark. No, se supone que yo soy ser que ya no existe en este mundo, no es mi obligación pelear con él, me parece correcto que todos los humanos que estén vivos hagan lo posible para solucionar el problema, porque aunque yo elimine a Buu, lo más seguro que es que aparezca otro enemigo más poderoso. Por eso cuando vi los sorprendentes poderes de estos 2 niños, me interesó dejarles esta responsabilidad, dijo Goku con una sonrisa. ¿Quieres que Trunks y Goten se encarguen del futuro de la Tierra? Inquirió Piccolo. Sí, ellos tienen más oportunidades de ganar, dijo Goku. Vaya, tú siempre te la pasas bromeando, ¿verdad? Dijo Piccolo esperando que sea una broma todo lo que escucho. Sí, ¿verdad que es una broma? Dijo Win. La sonrisa sincera de Goku indicaba todo lo contrario. No es una broma, Goku tiene razón, él ya no tiene por qué intervenir en la Tierra, solo atraerá enemigos más fuertes, dijo Jon.
Luego vieron a Goku enseñarles el paso de la fusión, más el Super Saiyajin fase 3 a los niños, y con eso la estancia en la Tierra se acabó y con eso todos se despidieron de él, hasta que vieron venir a Milk corriendo para abrazar a Goku con fuerzas, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Pobre Milk, qué horrible sensación saber que Goku y su hijo Gohan ya no estarán más con él, dijo Kara. Vámonos Goku, dijo Urana y Baba, pero Goku se detuvo al ver algo extrañado a Goten. Y lo que Goten quería era solo un abrazo. Es una ternura ese niño, dijo Bárbara. Goku se agachó y abrazó a Goten mientras este lloraba en su pecho. Qué escena tan triste, dijo Dina. Y con eso Goku volvió al otro mundo, comenzando a volar por todos lados, hasta que se percató de un ki conocido al cual pertenecía a Gohan. Goku ante eso se teletransportó al lugar donde estaba Gohan, que era el planeta de los supremos Kaioshin. En ese lugar Gohan estaba entrenando con la legendaria espada Z, aunque tan legendaria no era, ya que al ponerse a probar su filo la rompen, y ante eso aparece un anciano que era el supremo de hace 15 generaciones, él tenía el poder de liberar el potencial de las personas. Decidiendo liberar el potencial de Gohan, aunque esto sería muy tardado, así que Goku se fue a dormir y con eso acabó el recuerdo. Bueno, lado positivo, Gohan está vivo, lado negativo, hay que esperar más de 20 horas para que Gohan se vuelva más fuerte, dijo Vin suspirando. Si por suerte Goku nos ahorra el relleno, dijo Monel. El recuerdo volvió con Gohan preparándose para ir a pelear contra Majin Buu. Lo siento Gohan, pero yo pertenezco al otro mundo y aunque quiera ir, no puedo. Cielos hijo, como me hubiera gustado estar, cuando te convertiste de niño a hombre, me alegro que no hayas tenido que venir al otro mundo. Ahora ve, harás pedazo a Majin Buu. Dijo Goku. Gohan abrazó a su padre ya que sería la última vez que lo vería. Creo que la vida de Goku me está haciendo pasar por todas las emociones posibles, dijo Monel. Creo que a todos, dijo Dina. Ahora ve a pelear, dijo Goku separando el abrazo y con eso Gohan se fue a la Tierra. Todo continuó con Goku viendo la pelea en el planeta sagrado. Gohan llevaba la ventaja en todo momento, hasta que Majin Buu en un momento de desesperación, decidió explotar todo a su alrededor incluyéndose. ¡Qué manía con inmolarse!, dijo Kara. Lo que en realidad pasó fue que Majin Buu solo estaba haciendo tiempo para que los niños se volvieran a fusionar y así absorberlos junto a Piccolo, y así con ese poder comenzó a masacrar a Gohan. ¡Qué ser repugnante!, dijo Jon. El supremo de hace 15 generaciones al ver eso, decide darle su vida a Goku para que vaya a la Tierra y se fusione con Gohan. Entonces así vuelve a la vida Goku, dijo Alex. Eso parece, y también parece que vivirá por muchos años, dijo Bárbara. Luego vino la explicación de los arcillos Potara. Después de eso Goku fue a la Tierra a intentar fusionarse con Gohan, pero Buu no lo permitió absorbiéndolo el primero y complicándole las cosas a Goku que veía sus opciones, Mr. Satan o Dende. Esto no tiene buena pinta, dijo Clark. Para suerte de Goku, sintió como el ki de Vegeta apareció cerca de ahí, así que se teletransportó. Goku le explicó la parte de la fusión a Vegeta, pero este y su orgullo, no quiso fusionarse. Porque siempre que confío en Vegeta, encuentra una manera de decepcionarme, dijo Kara. Majin Buu entonces los usó como saco de boxeo a ambos, hasta que fueron enviados al suelo de un golpe. Por favor Vegeta, no es hora de comportarse así, si no hacemos algo todo terminará. ¿Que no lo entiendes?, exclamó Goku. No te obedeceré. Cuando tuvimos la oportunidad de pelear, me ocultaste tus verdaderos poderes los cuales superaban a los míos. Eres un tramposo. Observé todo desde el otro mundo, vi cómo te convertías en Super Saiyajin 3, me tienes harto, dijo Vegeta. Goku se disculpó ante eso y le explicó las razones, pero eso no hizo a Vegeta cambiar de opinión. Qué terco que es Vegeta, dijo Bárbara. Buu los atacó y los dejó bajo unos escombros. Goku, luego de explicarle todo lo que Buu había hecho, hizo entrar en razón a Vegeta, y este aceptó fusionarse, mientras Buu se aproximaba a gran velocidad. Rápido,
decía Alex nerviosa, hasta que vio como los cuerpos de Goku y Vegeta colisionaron en un mismo lugar y luego de un destello de luz, un nuevo ser había aparecido. «Estoy listo», gritó el nuevo ser. «Es la mitad de cada uno», dijo Gon incrédulo. Lo siguiente que vieron fue la pelea, o mejor dicho el bullying que Vegeto le hizo a Buu, hasta siendo convertido en un dulce. Luego de un rato de pelea, Vegeto se dejó absorber para rescatar a sus amigos y con eso el recuerdo acabó. «¿Qué plan arriesgado es ese?», dijo Alex. «Ellos saben lo que hacen», dijo Bárbara. Vieron cómo el recuerdo volvió con Goku y Vegeta saliendo del cuerpo de Majin Buu, lo que sí notaron que la fusión había terminado. «Genial, pudieron salvar a Gohan y los demás», dijo Dina. El problema vino cuando vieron a Buu cambiar de forma a la de un niño, pero su poder seguía siendo aterrador. «¿Y ahora qué harán?», preguntó Bárbara. Nada pudieron hacer, ya que Buu comenzó a crear una inmensa bola de ki, con la cual pretendía destruir la Tierra. «Oh no», dijo Win. «¿Qué ser destructivo?», dijo Clark viendo como la gran esfera perseguía a Goku y a Vegeta, que habían salvado a Mr. Satan y Dende. «Goku no va a llegar a hacer la teletransportación con ese ataque persiguiéndolo constantemente», dijo Kara comiéndose las uñas. Para su suerte la fusión de Kibito y Shin apareció para salvarlos y llevarlos al planeta supremo. «Por Dios, qué tensión», dijo Alex. «Sí, aunque todos los demás murieron», dijo Dina. «Es verdad, no llegó a salvarlos, ese ataque iba muy rápido», dijo Clark. Vegeta en eso se acercó a Goku y lo tomó del Ji. «Kakaroto, ¿por qué ayudaste a estos sujetos en lugar de a Trunks y los demás? No nos ayudan en nada», dijo Vegeta molesto. «Aunque sea imprudente, Vegeta tiene razón», dijo Gon. Para confirmar lo que dijo Vegeta, vieron a Mr. Satan tontear con todo a su alrededor, ya que pensaba que todo era un sueño. Seguido de eso lo vieron correr junto a su perro a un precipicio y caer de cabeza y no volver. Solo había una palabra para describirlo. «Estúpido», dijeron todos. «Ese hombre es muy gracioso, se le ocurren puros disparates», dijo el Kaioshin anciano con una sonrisa. En eso vieron por la bola de cristal como Buu comenzaba a regenerarse y luego de eso empezó a destruir planetas sin compasión alguna, uno tras otro. «Dios santo, destruye planetas como si fuera un juego», dijo Dina con pavor. «Ese demonio los está buscando a ustedes por todas partes, recuerden que dentro de este universo hay millones de ki que pueden ser percibidos», dijo el anciano. «¿Y por eso destruye planetas sin sentido?», preguntó Gon también con pavor de imaginar que un Majin Buu aparezca en su universo. «Es una amenaza para todo el universo», dijo Bárbara. La charla se terminó cuando vieron a Buu aparecer en el planeta de los Kaiosamas, junto a todos los muertos. Eso alertó a todos. Y ante tal situación Goku y Vegeta decidieron elevar su poder al máximo para llamar la atención del rosadito. «Ahí está», dijo Clark al ver aparecer a Buu. Buu solo se mantenía estático en el lugar, mientras que el Supremo y los demás se fueron a otro planeta para no intervenir, excepto Mr. Satan, él sí se quedó en el planeta Supremo. «Veamos si esto va a funcionar ya que todo depende de esta pelea», dijo Goku. «Qué tensión, el destino del universo en sus manos», dijo Alex. «¿Quién de los dos peleará primero?», preguntó Goku. «Pero no es mejor que peleen juntos», dijo Dina. «Su orgullo como peleadores se lo prohíbe», dijo Gon. «Vamos a decidirlo», dijo Vegeta. «¿Cómo se decide eso en un momento tan crucial?», preguntó Bárbara. «Piedra, papel o tijeras», comenzaron a decir Vegeta y Goku, haciendo que todos se golpeen la frente. «El universo está en sus manos y se lo ponen a decidir así, definitivamente a Goku nunca hay que darle a elegir», dijo Alex. Todos asintieron. Luego de un discurso de Goku que Vegeta no escuchó y ver que Buu se había dormido, la pelea por fin dio comienzo. Goku se lanzó a Buu y dio una doble patada que lo envió a atravesar una montaña completa. «Ahí va la primera montaña», dijo Win.
Luego de eso vieron a Goku conectar un combo completo dejando aturdido a Buu, para luego aparecer a un costado de él y generar un ataque de ki lo evaporó en segundos. ¿Ganó?, inquirió Dina. No, eso sería muy fácil, dijo Clark viendo cómo Buu se regeneraba. La pelea entonces prosiguió de manera pareja entre ambos, Goku en su fase 2 y Buu chiquito. Vieron a Goku esquivar un ataque de Buu que terminó por impactar en el planeta, haciendo que se destruya partes del planeta. Todo quedó hecho un descontrol, dijo Kara sin creer lo que veía. Ahora Goku pasó a su Super Saiyajin fase 3, y ante eso la verdadera pelea comenzaba, en un altercado que dejaba a todos con los ojos como platos. ¿Cómo ese planeta está aguantando tal pelea? No lo sé, dijo Clark impresionado de la pelea que estaba viendo, él nunca pensó ver algo así. ¿Estás impresionado, primito?, inquirió Kara con una sonrisa. Tal y como tú, dijo Clark con una mueca. Vieron a Goku lanzar un increíble Kamehameha que iluminó todo el planeta, desintegrando a Buu, pero inútilmente. Goku ante el desgaste cayó sobre sus rodillas ya algo agotado. Goku, no pierdas, decía Kara con nervios. Buu comenzó a atacarlo con ráfagas de ki, en donde Goku decidió expulsar más poder para repelerlas, pero llegó a su límite y su cuerpo colapsó, cayendo sin energías al suelo. ¡Goku!, gritaron todos en la sala al verlo caer. Kakaroto. Fue el grito que se escuchó de Vegeta, que vino enseguida a auxiliarlo. Este Vegeta me cae bien, dijo Whin. Kakaroto, yo te reemplazaré, necesitas descansar un poco, dijo Vegeta viendo a Goku hacer el esfuerzo por levantarse, pero fallando. Sí, a mí también me cae bien este Vegeta, dijo Kara con una sonrisa. Vegeta se lanzó contra Buu para hacer tiempo, pero solo recibió una paliza por parte del demonio, hasta que fue arrojado de una patada a una montaña, quedando incrustado en ella. Porrao, qué sádico, dijo Kara al ver la cantidad de sangre que Vegeta largó. Lo va a matar, dijo Dina al ver a Buu crear un orbe de ki enfrente de Vegeta. Teóricamente ya está muerto, dijo Whin recibiendo un zape. Para su suerte, Goku apareció dándole un cabezazo a Buu que lo mandó a volar. Eso estuvo cerca, dijo Bárbara suspirando. Yo te reemplazaré, Vegeta, Majin Buu es muy fuerte, de todas las peleas que he tenido, él es el enemigo más poderoso que me ha tocado, pero te juro que no me daré por vencido. Dijo Goku, que pasó a su Super Saiyajin 3 y fue al ataque. Kakaroto fue la voz de Vegeta que se escuchó. ¿Cómo estamos escuchando a Vegeta?, preguntó Whin. No lo sé, es una pregunta que nunca tendrá respuesta, ok, dijo Kara. Kakaroto, tú eres un guerrero admirable, me acabo de dar cuenta que no sirvo para pelear con Majin Buu, tú eres el único que puede derrotarlo. Kakaroto, la primera vez que te vi fue cuando estaba en busca de planetas para después venderlos, a partir de ese momento solamente vivía para cumplir un objetivo, que era superar los poderes de Kakaroto. Existía una leyenda la cual decía que un Super Saiyajin aparecería entre 1000, y si la leyenda llegara a ser cierta, yo sería el único capaz de convertirme en ese ser superdotado. Kakaroto es un guerrero de baja clase, sería absurdo que él fuera el Super Saiyajin. Yo pude desatar el Super Saiyajin que había en mí, al desatar mi furia, estaba emocionado, pensé que finalmente había superado a Kakaroto, y esos momentos que tuve alguna vez como el príncipe Saiyajin habían regresado, pero al fin de cuentas no logré superarte. Al principio pensé que era tu obligación proteger a tus seres queridos, y causa de eso un poder totalmente desconocido brotaba en tu corazón, quizá tenga razón, ahora yo tengo el mismo deber. Antes yo peleaba para que todo se hiciera mi voluntad por diversión, era una delicia para mí matar a la gente y sobre todo para fortalecer mi orgullo, pero Kakaroto, tú eres diferente, no peleabas simplemente para ganar. Siempre sobrepasaste los límites de tus fuerzas para no perder ante nadie, por eso tú nunca te atreviste a matar a tus oponentes. Lo sé porque tú nunca te atreviste a matarme, parece ser que por fin he comprendido que en mi corazón hay un poco de sentimiento que suelen tener los humanos. Pero no puedo soportar la idea de que existe un Saiyajin generoso, que le gusta pelear, tú puedes Kakaroto, eres el número 1. Se terminó de escuchar la voz de Vegeta.
Wow, dijo Monel, que se había quedado sin palabras al escuchar eso. Vegeta aceptando a Goku como el número 1, es impresionante escuchar esto, dijo Kara. Es de grande aceptar las cosas, dijo Jon. Se dio cuenta de lo que vale Goku, dijo Bárbara sonriendo. La pelea prosiguió con Goku intentando dar lo mejor de sí. Vamos Goku, tú puedes, dijo Kara. Kakaroto, dijo Vegeta, que se acercó a Goku. ¿Qué quiere Vegeta? ¿Vas a reemplazarme? Déjame pelear un poco más, dijo Goku. No, ni siquiera lo tengo pensado, y jamás te adelantes a los hechos, cabeza de alcornoque, sabes mejor que yo que si vuelvo a pelear con él, me volverá a matar, dijo Vegeta. No, yo no quise decir eso, dijo Goku. Dejémonos de cursilerías, esa es la cruda realidad, ahora no te intimides por mí y acaba con él, yo sé que los poderes de un Super Saiyajin 3 son suficientes para desaparecer a Majin Buu del universo, ¿qué estás esperando para hacerlo? Dijo Vegeta. Wow, este Vegeta es otro completamente, dijo Monel. Luego Goku le explicó que el engendro de Majin Buu no lo deja descansar ni un minuto para reunir la energía necesaria para desintegrarlo. Vegeta entonces se dio como voluntario para hacer el tiempo suficiente, y que Goku pudiera reunir la energía suficiente. Pero Vegeta, dijo Goku cuestionando si era buena idea. ¿Acaso hay otro método Kakaroto? ¿Existe otro método para derrotar a este sujeto? Le recriminó Vegeta. Goku cayó ante eso. Chicos, siento tanta tensión que no siento las piernas, dijo Whin. Aún queda mucho de la vida de Goku, así que no es problema que las piernas no te anden, dijo Bárbara con una sonrisa. Apuesto mi orgullo a que soy capaz de detenerlo por un mísero minuto, dijo Vegeta sonriendo. ¿Quién lo diría que apostaría su orgullo? Dijo Jon. De acuerdo, pero cuídate mucho Vegeta. Y quiero que pongas atención, recuerda que tú ya estás muerto, y sabes lo que puede pasar si ese sujeto te vuelve a eliminar. Vegeta ni nadie hablaba. Desaparecerías, no formarías parte ni de este mundo, ni del otro, formarías parte de la nada. No te vayas a morir, Vegeta, terminó Goku de hablar. Definitivamente esto se puso tenso, dijo Dina. Si forma parte de la nada, quiere decir que nunca existió, algo por el estilo, dijo Bárbara sin creer lo que escuchó. Es un todo nada, dijo Clark serio. Y con eso aclarado, Vegeta fue a pelear y Goku comenzó a reunir la energía. Lamentablemente Vegeta no podía aguantar contra Buu ya que era un completo abuso, y Goku había fallado en el intento de reunir energía, ya que su cuerpo estaba completamente desgastado. Para la suerte de ambos Saiyajines, Mr. Satan se metió sin querer a la pelea y eso hizo que el Buu chiquito expulsara al Buu gordo. Genial, 2 Buu, la cosa se pone mejor aún, dijo Monel. Lo que los sorprendió fue ver la buena relación de Mr. Satan con el Buu gordo, y ante eso el Buu gordo comenzó a pelear contra el Buu chiquito y eso fue lo que les dio el tiempo para que Vegeta pensara en algo. Vegeta había ordenado que reúnan las esferas de Namekusei a los Supremos y Dende. Vegeta, ¿qué piensas hacer? Aún es muy pronto para usar las esferas, dijo Goku. Kakaroto, dime una cosa, ¿cuántas veces has salvado a la Tierra? Preguntó Vegeta. ¿Y esa pregunta a qué viene? Cuestionó Clark. Te pregunté que cuántas veces la has salvado, exclamó Vegeta. No lo sé, pero fueron muchas, dijo Goku. Eso no te lo discuto, dijo Bárbara. Y ante eso se enteraron que el plan de Vegeta fue pedir que la Tierra volviera a ser reconstruida y las personas que murieron desde el torneo sean revividas, a excepción de los malos. Ah, Vegeta, tu aureola ya no está, eso quiere decir que yo no eres de los malos, dijo Goku haciendo que a Vegeta se le exalte una vaina en la cabeza. Eso hizo reír a todos. Así que Vegeta ya no es más un villano, ahora entiendo cuando Goku decía que era su amigo, dijo Bárbara. Con todo eso hecho, el plan era que Goku hiciera una Super Genkidama con la energía de todo el universo. Esto se pone mejor cada vez, dijo Monel emocionado.
Goku se puso manos a la obra para hacer la Genkidama, pero había un problema y es que los terrícolas no levantaban las manos para ayudar en la Genkidama, ya que Vegeta lo había pedido de mala manera. En mi opinión lo pidió de una manera educada, dijo Alex defendiendo a Vegeta. El tiempo pasaba y la única energía que habían reunido era la de sus amigos. Dense prisa, denme más energía, no les importa lo que pueda pasar con la Tierra, son unos estúpidos. Gritaba Goku ya desesperado de que no cooperaran. Wow, nunca creí escuchar a Goku así, dijo Bárbara. Tiene motivos, la gente de su tierra son un completo fracaso, dijo Jon. Sí, no son capaces de darse cuenta de la situación, dijo Clark. La gente solo seguía diciendo que era todo un truco, hasta que Mr. Satan se hartó también de que no hicieran caso y elevó la voz diciendo que son unos tontos al no cooperar con el gran Mr. Satan, ya que él estaba peleando contra Buu. Ante eso la gente empezó a enviar la energía a Goku. Bueno, se llevó el protagonismo pero sirvió, dijo Whin. Está lista. Gritó Goku. Vegeta, aléjate del lugar. Volvió a gritar Goku. Cállate inútil y arrójala de una buena vez, no te preocupes por mí, dijo Vegeta que ya no podía moverse. Oh no Vegeta, dijo Bárbara con las manos en la boca al igual que Kara, Dina y Alex. Si él no se mueve Goku no será capaz de lanzarla, solo por el hecho de no querer matar a Vegeta, dijo Jon que levantó de la silla sorprendiendo a todos. Quisiera poder hacer lo mismo, pero mis piernas no responden, dijo Whin en modo depresivo. Se supone que tú eres uno de los guerreros Saiyajin puros, actúa como tal. Exclamó Vegeta, pero Goku no era capaz de hacer tal acto. Buu ante eso empezó a atacar a Goku, quien recibía los ataques sin ninguna defensa. Mr. Satan al ver eso fue a rescatar a Vegeta, aprovechando que el Buu gordo volvió a pelear. Mr. Satan, me tienes sorprendido, en realidad tú eres el salvador. Dijo Goku que con furia lanzó la Genkidama. Pero Buu la seguía resistiendo. Avanza, avanza. Decía Goku que estaba sin fuerzas. Es que no se muere con nada, dijo Kara que ya no tenía uñas. Goku está retrocediendo, dijo Clark viendo el gran esfuerzo que estaba haciendo Goku. Maldición, no puedo más. Dijo Goku ya sin fuerzas, y ante eso dejó caer sus brazos. Esa Genkidama es enorme, dijo Monel. Gracias al último deseo que quedaba en Namekusei, Goku pudo recuperar sus energías. Mi energía, la he recuperado, gracias esferas del dragón. Dijo Goku que retomó el control, pasando a su Super Saiyajin. Eres un ser increíble, diste lo mejor de ti, y por eso te admiro, pasaste por varias transformaciones, fuiste tan poderoso que todos nosotros te odiamos. ¿Se está despidiendo? Inquirió Kara. Goku es un guerrero, ya es parte de él hacer eso, dijo Jon. Espero que renazcas como un buen tipo, te estaré esperando para pelear, yo también entrenaré mucho para volverme más fuerte. Adiós Majin Buu, terminó diciendo Goku con una sonrisa, mientras la Genkidama arrasaba con Majin Buu, no dejando nada de él. Goku volvió a su forma base mientras descendía, mostrando su pulgar arriba a Vegeta que se lo devolvió con una sonrisa, y con eso el recuerdo finalizó. Uf, creo que quiero ir al baño, muchas emociones en tan poco tiempo. Dijo Dina. ¡Qué vida la de Goku!, dijo Clark riendo. Siempre encuentra la manera de ganar, no sé cómo lo hace, Majin Buu ya de principio me hubiese matado, dijo Monel, haciendo reír a todos. A fin de capítulo. Y hasta aquí el cap de hoy gente, espero que lo disfruten, ya que lo quise escribir lo más completo posible para que sea de su agrado.